Hola, ¿qué tal, doctores, colegas? Buenas tardes, amigos de Ontology Students. Pues un live más. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado al doctor Edgar Cabrera, el cual vamos a estar platicando por ahí sobre abordajes quirúrgicos de los maxilares atróficos. Un tema bastante interesante, un tema bastante bueno para que estén al pendientes. Ahorita nada más le voy a enviar por ahí la solicitud al doctor para que entre, ¿ok? Duda, pregunta, comentario, recuerden que lo pueden hacer aquí abajo y con gusto les resolvemos todas sus dudas, ¿vale? Hola, ¿qué tal, doctor Edgar? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Jorge? Bien. Excelente, todo bien, gracias a Dios. Aquí les comentaba a nuestros seguidores que vamos a estar platicando un poquito sobre los abordajes quirúrgicos en maxilares atróficos. Y si no es mucha molestia, me gustaría, doctor, que hiciera una breve introducción sobre pues este gran tema, ¿verdad? Más que nada en el área de la cirugía. Bueno, eh, primero que nada agradecerte por la invitación a compartir estos minutos en este live contigo y con todos tus seguidores. Es bien importante sobre todo hablar de este tema porque creo que hay que darle un enfoque que sea cada vez más integral, en el cual se pueda abordar desde un punto de vista más inclusivo, ¿no? Cuando yo tuve mi formación, yo soy un cirujano relativamente joven, siempre hablar de maxilares atróficos era un tema que simplemente le atribuía a los cirujanos maxilofaciales. Y hoy en día vemos como una tendencia a nivel mundial que vemos muchísimos periodoncistas, vemos cirujanos orales, vemos rehabilitadores, implantólogos abordando este tema y cada vez es más inclusivo. De hecho, los que trabajamos por especialidades también involucramos hasta en el tema o en la resolución de este tipo de casos hasta ortodoncistas, ¿ok? Cuando tenemos que hacer movimientos de estructuras dentales u otros órganos, es bien importante poder hacerlo y poder verlo, que yo creo que es lo bonito que tiene la odontología y que tiene la medicina como una ciencia de una manera integral y dando cada uno lo mejor de sí. Excelente, doctor. Bien, bueno, como lo platicaba el doctor Edgar Cabrera, cirujano maxilofacial, pues este tema ya prácticamente muchos especialistas lo están abordando. Es un tema bastante complejo y bastante interesante del cual le vamos a estar platicando el día de hoy. También, doctor Edgar, me gustaría que pues mis seguidores lo conocieran un poquito más. Me gustaría que nos platicara un poquito de su trayectoria y más que nada el saber por qué la cirugía maxilofacial. ¿Cuál fue ese detonante el que hizo yo quiero ser cirujano maxilofacial? En mi cuenta, inclusive yo, a mí me gusta mucho la cirugía. Entonces, nos gustaría que nos platicara, antes de iniciar con el tema, pues un poquito de su trayectoria y de su experiencia. Bueno, yo en principio siempre quise estudiar medicina. Siempre tuve una afición y tuve, como lo he dicho en otras ocasiones, sobre todo en las épocas de pandemia, que creo que nos sirvieron muchísimo para hacer este tipo de eventos o de dinámicas, ¿no? Estos live. Eh, Cuando yo estaba en secundaria, quería ser médico, quería ser específicamente cirujano plástico, también por específicamente la influencia de mi padrino, quien es un traumatólogo muy conocido en Venezuela. Y siempre que estábamos en reuniones, él iba a emergencias, guardias, atendía pacientes en épocas de vacaciones, donde yo podía en alguna que otra oportunidad poder acompañarlo. Y para mí eso me parecía muy interesante, ¿no? Mi formación como odontólogo fue en la Universidad Santa María, en Caracas, Venezuela. Siempre esta formación fue, como digo yo, dirigida a la cirugía. Nunca pensé en hacer otro tipo de especialidad. En un principio me incliné muchísimo por lo que fue la periodoncia. De hecho, fue como una de mis primeras subespecialidades. Hice muchos cursos de educación continua en grandes centros en Venezuela de periodoncia e implantología oral avanzada. Y posteriormente ya me decidí un poquito más por el mundo de la cirugía maxilofacial, ¿no? Como tú bien lo sabes, tú eres mexicano, yo soy venezolano. Es Este, Nosotros, la cirugía maxilofacial, esto tiene que quedar muy,
muy claro, ¿no? Porque todavía a mí me extraña. Yo hoy en día vivimos en Madrid, mi familia y yo, donde compartimos un hermoso proyecto nuevo que hemos empezado recientemente, por así decirlo, hace 5 años. Y es muy importante ya que la cirugía maxilofacial en Europa es una especialidad médica quirúrgica. En América, norte, centro y sur, es una especialidad ontológica que está avalada por múltiples organizaciones gremiales e instituciones muy respetuosas como la CIBU, que es la Asociación Latinoamericana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, la AYA OMS, la Sociedad Americana de Cirugía Maxilofacial. Entonces, son este tipo de especialidades las que avalan nuestros posgrados y los que avalan los grandes centros de residencia. Creo que en estos días tuve una conversación creo que es un compañero tuyo, porque llegó a mi cuenta de Instagram y me preguntaba que dónde podría hacer él cirugía maxilofacial en México, en otro sitio que no fuera el UNAM. Y yo le dije que justamente te iba a hacer la pregunta a ti para que tú pudieras ayudarlo y darle un poquito más de entendedera en este tema de la cirugía maxilofacial. Yo posteriormente me dirigía a Lima, específicamente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Perú, valga la redundancia, en donde hice cirugía maxilofacial. Allí estuve 4 maravillosos años, de los cuales en el último año tuve la oportunidad de hacer una rotación internacional en el Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid, que es uno de los hospitales más grandes que tenemos en España y con una tecnología increíble. Posteriormente a eso regresé a Venezuela, donde tuve el maravilloso honor y privilegio, aparte de colaborar en la cátedra de cirugía de mi universidad como docente en cirugía oral. También participé en el posgrado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en el Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández, los Magallanes de Catia, donde tenemos excelentes cirujanos maxilofaciales que han salido de allí. Creo que también entre ellos podemos mencionar al doctor Jonathan Armas, Nelson León, Carlos Viloria, Hans Kortzen. Creo que tú conoces algo de la trayectoria de ellos también. Y nada, estuvimos unos 5 añitos también por Venezuela y actualmente tenemos nuestra consulta y nuestro centro de formación. Comparto un hermoso proyecto con el doctor Jesús Hostos en lo que es Integrity, que es un curso de formación y educación continua avanzada en donde tenemos dos visiones de implantología, una visión quirúrgica, protésica, rehabilitadora y de periodoncia. Actualmente impartimos el curso en España y próximamente, bueno, el día viernes ya hacemos la gran apertura internacional de este grandioso proyecto en Lisboa, de la mano de Integra, que es un centro quienes nos van a recibir allí. Esa ha sido mi vida, un poco aburrida en realidad. No, para nada aburrida. Aquí quisiera yo tener esa vida y muchas gracias por platicarnos por ahí su trayectoria y como platicaba por ahí de que de la cirugía, con todo gusto puedo ahí apoyar a quien guste saber dónde pueden estudiar cirugía maxilofacial aquí en México. Pues con gusto los puedo orientar. Sí, Claro que ahí también en mi página, con todo gusto pueden mandarme DM, cualquier duda, pregunta o comentario. Y pues bueno, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un gran honor tener a un cirujano de su nivel en esta página compartiéndonos este gran tema. Y ahora sí, muchachos, ahora sí, espectadores, vamos a hablar sobre, a los que acaban de iniciar, abordajes quirúrgicos en maxilares atróficos, ¿ok? Por ahí, doctor, no sé si nos quiera compartir alguna diapositiva, alguna fotografía o cómo queramos abordar este tipo de dinámica, sí, yo ¿verdad? creo que como decimos los venezolanos, le vamos dando y como va viniendo y van surgiendo las dudas, lo vamos resolviendo, ¿no? Tampoco para hacerlo muy largo y creo que hacerlo un poquito más dinámico, que es lo importante, y poder responder algunas de las preguntas. Es bien interesante, Jorge, porque cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, ya en la introducción ya dijimos que es una interacción de muchas especialidades, ¿no? Y yo creo que eso es la odontología. La odontología ahora hay una interacción de especialidades quirúrgicas, no quirúrgicas, rehabilitadoras, implantológicas, pero sobre todo hoy en día está muy en boga el tema de la implantología oral, de la cirugía guiada y todo lo demás. Pero no debemos olvidarnos de definir qué es una atrofia realmente, ¿no? Una atrofia
yo creo o la considero que no es más de la disminución en el tamaño o número de uno o varios tejidos del organismo, o de los tejidos que pueden conformar un órgano, ¿ok? Y por ello, con esta pérdida o esta disminución del tamaño o el número, van a empezar a perder funciones. ¿Qué es lo importante y qué es lo interesante que nosotros tenemos que resaltar o que tenemos que enfocar nuestro tratamiento a direccionar o tratar de recuperar esas funciones perdidas? Y estas funciones perdidas van a dar, obviamente, la minorización en el volumen, en el peso, en la actividad celular, en el aporte hasta vascular que vayan a tener. Y van a causar un retardo en el proceso nutritivo y en ese recambio tan hermoso que tiene el cuerpo humano, ¿no? En esa homeostasis que tenemos celularmente y en esa actividad metabólica. Es muy importante recordar que nosotros, el cuerpo humano, específicamente los maxilares, tienen una función acompañada específicamente por el periodonto, en donde si esa función se ve mermada o tenemos la pérdida de un órgano, como es un diente, los dientes son órganos. Eso es muy importante. Hay muchas veces que nosotros solemos ver en nuestras consultas, bueno, le sacamos el diente y ya. Y yo insisto muchas veces en el paciente que cuando ya empezamos a quitar dientes, a hacer extracciones, vamos a empezar a perder función. Empezamos a perder hueso y esa pérdida ósea nos va a dar un problema en el futuro. Es por ello que para los que son más jóvenes, que seguro no, nos estarán viendo, lo verán en diferido por el tema del horario, lo cual comprendo, es muy importante que el término ya de extracción como tal, sin hacer por lo menos una preservación alveolar, yo creo que debe de quedar en el olvido. Es mi recomendación y esto se tiene que empezar a instaurar. Sé que hay muchas universidades y muchas facultades en el mundo que ya lo hacen, pero hacer una extracción sin tratar de perder o tratar de controlar esa pérdida dimensional que va a haber en esos alvéolos es algo bien complicado. Entonces, el simple hecho de hacer una preservación alveolar, de colocar algún injerto, va a controlar, entre paréntesis, esa disminución que vamos a tener. Y no nos va a llevar o no nos va a desencadenar ese término o esa pérdida de limitación y de funciones que es cuando encontramos procesos maxilares o cuando encontramos huesos mandibulares completamente atróficos, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta que para hacer la reconstrucción de un maxilar, para hacer esos abordajes, que era el tema que íbamos a comentar, el tema principal en el cual te estoy muy agradecido a ti por haberme invitado. Cuando vamos a hablar de reconstrucción del maxilar atrófico, tenemos que tener en cuenta que obviamente vamos a tener una limitación en la cantidad y la calidad del hueso. Es principalmente mi punto de vista como cirujano maxilofacial. Pero también tenemos que tener en cuenta en el proceso maxilar que vamos a tener un compromiso con el piso del seno maxilar y por ende con el estado patológico de esa cavidad sinusal que vamos a tener y que no podemos violar. Tenemos que tratar de reconstruirla, tenemos que respetar esa integridad de la que vamos a tener. También tenemos que tener cuidado en el proceso mandibular, en el hueso mandibular, con lo que son las estructuras anatómicas vitales vecinas, el nervio alveolar, el nervio mentoniano, y tratar de reconstruir 360 grados todas esas estructuras que nuestro paciente ha perdido y llevarlo a una condición fisiológica. El problema de todo esto, mi querido amigo, pasa en que, sobre todo a los cirujanos maxilofaciales, nos sucede muchísimo que cuando el paciente ingresa a nuestras consultas, cuando el paciente llega a nosotros, es un paciente que llega con secuelas. Encima de tener una atrofia, ya ha sido manejado o ha sido manipulado desafortunadamente los procesos restauradores o reconstructivos que le hayan realizado no han sido beneficiosos o provechosos y ese paciente ya presenta una secuela. Y ahí es donde se complica mucho más el asunto, ¿ok? Porque obviamente no solamente tiene una pérdida ósea, no tiene una pérdida de estructuras, una pérdida dental, sino que el proceso va mucho más allá y va a un tema fisiológico, va a un tema psicológico, va a un tema de desenvolvimiento e interacción social, que es muchas veces lo que más coacciona a nuestros pacientes, ¿ok? Y esto va directamente relacionado con un tema económico. Entonces, el hablar de un abordaje maxilares o la reconstrucción de los maxilares atróficos, hay que recordar todas estas estructuras y también le digo a mis colegas que es muy importante ponerse en el lugar del paciente, ¿ok? Porque el hecho de aportar procesos biológicos con función y estética creo que debe ser hacia donde debemos direccionar a nuestros pacientes. Tenemos que tratar de dar procedimientos quirúrgicos o hacer procedimientos quirúrgicos reconstructivos en los cuales nuestros pacientes salgan
con algún tipo de provisionalización inmediata, donde se puedan ver con dientes, donde no se vean tan mal, donde su función biológica, estética, de fonación, de deglución, no se vea tan alterada. Entonces, el hablar de maxilares atróficos, y más allá de hablarte, Jorge, de técnicas de reconstrucción avanzada, de técnicas de elevación de piso de seno maxilar, de una gama de técnicas que podemos discutir más adelante con todo el gusto del mundo, yo creo que es muy importante empezar este live hablando de estos puntos. Hay que empezar a reconstruir, tenemos que reconstruir, pero tenemos que sentarnos con nuestro paciente y sobre todo hacer un diagnóstico, ver qué estructuras hemos perdido, qué es lo que está pasando, por qué perdimos esas estructuras. Muchas veces el camino de la reconstrucción de los maxilares atróficos va inmediatamente ligado al tema de implantes. Y el tema de implantes es muy importante recordarle al paciente que si usted perdió sus dientes, querido paciente, y usted no cuida los implantes, usted va a perder los implantes de la misma manera. Entonces, el hablar de un tema, de una rehabilitación implantosoportada, hay que recordar que también eso tiene que tener un control, un mantenimiento y un seguimiento en el tiempo, que no hemos ganado cuando pudimos reconstruir un hueso maxilar y tenemos 12 milímetros por 10 milímetros de anchura, 10 milímetros, 12 por 10 de alto. O sea que la reconstrucción tridimensional del maxilar va mucho más allá, o este abordaje va mucho más allá de las técnicas quirúrgicas que nosotros podamos hacer. Es un proceso y de esa manera humildemente lo manejamos nosotros en nuestra consulta y lo aplicamos así con la filosofía de trabajo que tenemos específicamente en Integrity, en donde es una ruta y donde van guiándose toda esa serie de procesos de efectividad que tenemos que hacer y esas técnicas para poder guiar el mantenimiento de todos los procedimientos que podamos hacer. Muy bien, doctor. Recordemos de hacer el recordatorio por aquí. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario para el doctor Edgar, con todo gusto en la sección de comentarios nos lo hagan saber, ¿vale? Por ahora todo excelente, doctor. Sí. Para continuar hablando un poquito, Jorge, ¿no? Yo creo que también es muy importante la aplicación de términos que están muy en boga en la odontología, que es el protocolo reverso, ¿ok? Y el protocolo reverso no es más que la correcta planificación de la serie o de todos los pasos que nosotros tenemos que dar desde el final, de donde nosotros queremos llegar con nuestra reconstrucción, con nuestra rehabilitación, hasta el comienzo. Entonces es empezar desde el final, cómo podemos estructurar ese sueño, cómo podemos estructurar ese bloque de edificios, esa urbanización completa, armada, cómo la vamos a armar, cómo la vamos a estructurar y cuáles son esa serie de pasos, step by step, que tenemos que hacer y que tenemos que realizar para llegar a ello. Y en ese protocolo reverso es muy importante hablar con el paciente, hacer sobre todo, hablarle claramente sobre el método de provisionalización que vayamos a usar, si va a usar algún tipo de provisional o no. Hay que hablar de las posibles complicaciones, que es algo que tampoco a los cirujanos, y me perdonan mis compañeros cirujanos, pero yo como soy cirujano, hablo por ellos, en los cuales los cirujanos tenemos que hablar de complicaciones, porque nosotros no somos perfectos, Jorge. Y nosotros tratamos pacientes y tratamos células funcionales y células vitales. Y así como nuestros pacientes están en constante recambio, nosotros igualmente estamos en constante recambio. Y nosotros muchas veces las cosas no nos salen bien, no las hacemos adrede, pero también tenemos fallas. Y de esas fallas hay que hablarle al paciente, de esas posibles complicaciones. Es importante hablarle al paciente y sobre todo tener siempre un plan B para poder resolver eso. Y los cirujanos no solemos hablar de eso, no nos crean, no nos forman para hablar de eso. El tema, cuando por ejemplo a nosotros nos invitan a conferencias, yo no veo o a mí me da muchísimo temor cuando te invitan a hablar de una conferencia de complicaciones, porque yo no tengo ni la edad, ni la experiencia, ni la cantidad de años de seguimiento en muchos casos para poder mostrar sus soluciones. Yo lo que sí pudiese hablar es humildemente de algunas secuelas que me ha tocado asumir y de algunas complicaciones que he tenido que resolver. Y de eso es lo que podemos hablar, pero el follow-up de nuestros casos también es muy importante cuando hablamos de esto. Entonces, es muy importante para estructurar este protocolo reverso, esta planificación que te estaba comentando, hablar de lo que es el tiempo, ¿ok? Y el timing de todos los pasos que vamos a hacer.
vamos a empezar a reconstruir el maxilar, vamos a hacer elevaciones del piso del seno maxilar con injertos en bloque, injertos córtico-costales, injertos condrocostales, vamos a usar simplemente injertos autólogos de la línea oblicua externa, y el tiempo en el cual ese paciente se va a demorar en esa cicatrización inicial, que es más o menos unos 4 a 6 meses, ¿ok? Luego vamos a tener que hacer un nuevo estudio tomográfico para verdaderamente verificar que nuestro hueso ha pasado por ese fenómeno de cicatrización, de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción, de todas esas células formativas que son tan importantes cuando hablamos de biología ósea, ¿ok? Y a partir de esos 4 o 6 meses es cuando podemos dar el siguiente paso, que es la colocación de los implantes dentales. Entonces, cuando colocamos los implantes dentales, no es que ya hemos ganado y ya podemos colgar nuestra bandera, porque a partir de ahí también hay que esperar el fenómeno de la oseointegración. Y este fenómeno de la oseointegración pasa por 3 fases, que es la estabilidad primaria, la estabilidad secundaria y la terciaria. Y los cirujanos maxilofaciales específicamente, creo que les estoy dando mucha caña a los cirujanos maxilofaciales, voy a hablar de los cirujanos solamente. Los cirujanos maxilofaciales no hemos sido formados para manejar el tejido blando. Y el tejido blando ya lo hemos visto y simplemente tenemos que tener una red social como es esta, que es Instagram, en el cual vemos que la mayoría de las fotografías que vemos son de manejo de tejido blando, ¿ok? De tener esa encía queratinizada, esas fibras colágenas alrededor de nuestros implantes, de tener ese perfil de emergencia. Y todo eso ha sido muy modificado. Ese ha sido un pensamiento el cual a mí me llena muchísimo de orgullo porque nosotros nos hemos tenido que montar en este continuo proceso de crecimiento y en esta educación continua que es importante. Esto que tú estás haciendo hoy es educación continua, es compartir tus conocimientos, es compartir tu tiempo y esto es muy loable porque le abre muchísimo a las entendederas, no solamente a la cantidad de estudiantes de odontología, colegas que te están viendo, sino hasta a los pacientes, porque nuestros pacientes también nos ven. Y también pueden empezar a entender que después de colocar los implantes hay que manejar el tejido blando y que hay que hacer toda esa serie de estructuras o esa serie de pasos en una sola integración. Y eso forma parte de lo que es nuestro protocolo reverso. Otra palabra que yo siempre utilizo es la toma de decisiones. Tomar decisiones, sobre todo cuando estamos dentro del quirófano, nosotros que nos toca reconstruir, sobre todo cómo vamos a hacer las fijaciones, la selección del tipo de injertos, si usamos injertos de tipo autólogo, si usamos senoinjertos, dependiendo del aloinjerto que podamos utilizar, las membranas de colágeno, eso es muy importante hacerlo. El tipo de abordaje que vamos a hacer. Esto nos da un tema para hablar que podemos estar aquí yo creo que 2 o 3 días discutiendo, porque son muchísimas cosas las cuales se han venido desarrollando en la literatura que es muy importante que la tengamos en cuenta, la toma de decisiones y la secuencia en el tratamiento que vamos a utilizar. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo utilizar en todas estas cosas que es el protocolo, ¿ok? Y el protocolo estandarizado que nosotros tenemos que seguir cuando vamos a hacer reconstrucciones de maxilares, si vamos a hacer elevaciones de piso de seno maxilar, si vamos a hacer reconstrucciones con injertos autólogos libres o láminas corticales, la fijación que vamos a hacer, el tiempo de tratamiento que nos va a llevar a hacer este tipo de tratamientos, el tipo de rehabilitación. Y obviamente ahorita tenemos muchísimos métodos y muchísimas herramientas digitales que nos ayudan a hacer más fácil el paso para nosotros, a ser más seguros y hacer esas fijaciones de una manera más sencilla. El problema de hacer las reconstrucciones de los maxilares, aparte de seleccionar bien el injerto, Jorge, yo creo que el punto clave o el criterio, aquí está, o el pitfall, por así decirlo, está en dónde se vaya a hacer la fijación y el tipo de fijación y estabilidad que va a tener ese injerto. La estabilidad de ese injerto, cómo podemos hacer el cierre primario de esa herida, ¿ok? La estabilización de todas esas fallas, ese diseño de esa incisión, de ese corte, de ese manejo de ese colgajo, cómo va a ser la preparación de nuestro lecho quirúrgico, todas esas células o esos factores angiogénicos que tienen que llegar hasta ese punto, el mantenimiento del espacio, cuando usamos membranas con refuerzos de titanio, ese mantenimiento de ese espacio para formar ese andamiaje que nosotros queremos reconstruir y finalmente la estabilidad y el cierre primario sin tensión son las claves de cualquier tipo de reconstrucción. Y esto no lo he dicho yo, lo han dicho numerosos autores en la literatura. A mí, por ejemplo, me encanta
los 4 principios biológicos de la regeneración ósea viada y la reconstrucción, que es el cierre primario, que fue descrito por Help y por Goldstein desde el año 93, luego en el año 2002. Luego tenemos todas esas cadenas de factores angiogénicos descritos por el Dr. Busser, Carl Misch y Homley Wam en el año 2006. Luego la creación y ese mantenimiento del espacio descrito por Kobani en el 2004 y finalmente la estabilidad que fue descrita en el 2004 y luego modificada en el 2006 por Wam. Es muy importante estos principios biológicos que todo el mundo lo sepa. Y cuando hablamos de estos principios biológicos hay unos factores que son determinantes en el éxito de nuestros injertos. Tú me dices si vamos bien, si voy hablando muy rápido, me dices No, algo. por mi parte todo excelente, todo está muy claro. Pues vamos a proseguir. Los espectadores, cualquier duda, comentario, con todo gusto a los que se acaban de unir. Tenemos al doctor Edgar Cabrera, estamos platicando un poquito sobre abordajes quirúrgicos en los maxilares atróficos, pero todo excelente, doctor Edgar. Vamos a continuar, por favor. Vale, entonces cuando hablamos de los factores determinantes del éxito de estos injertos, Jorge, es muy importante saber el tipo de injerto que estamos utilizando. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas del injerto? El tamaño, la forma del injerto que estamos utilizando, el tipo, la consistencia, el origen de ese injerto, la forma y la preservación del mismo. Pero también es muy importante hablar de las condiciones sistémicas del paciente cuando tenemos que estudiar el lecho receptor. Hay pacientes en los cuales tienen compromisos vasculares, ¿ok? O tienen factores asociados, factores locales asociados, están bajo tratamientos con antirresortivos, están bajo alguna medicación, sobre todo el tema de los bifosfonatos, que sigue estando tan de moda y que yo creo que sigue siendo tan menospreciado en todas nuestras consultas, porque a todos nos ha pasado cuando vamos a realizar una simple extracción, que ya hemos hecho toda la historia, todo el correcto diagnóstico, y yo hasta el momento final de realizar cualquier procedimiento quirúrgico invasivo, como es este tipo de procedimientos, le pregunto al paciente, ¿usted está tomando alguna pastilla, alguna medicación, ha sido sometida a algún tratamiento, se toma alguna pastilla mensual para los huesos, tal? Y muchas veces el paciente, porque no entiende la información que hay en la historia clínica, el paciente no lo responde afirmativamente. Entonces, es ese trato en el cual ese lecho receptor se va a ver comprometido. Y se va a ver comprometido no para hablar de la reconstrucción de un maxilar atrófico, que es tan complicado, tal cual como su nombre lo dice, sino para el simple hecho de una extracción. Entonces, son bases fisiológicas que uno tiene que recordar y que uno tiene que tener día a día en nuestra consulta y que tenemos que seguir tratando de tener claras. Otro factor determinante para mí es la vascularidad del injerto y la vascularidad del lecho receptor. ¿Ok? Tenemos que tratar de utilizar estos fenómenos vasculares, de tratar de guiar esta cadena de eventos vasculares y celulares para que mi injerto sea nutrida por todas esas células, ¿ok? Y esas células ayuden a decirle, hey, injerto, vamos a aprendernos, vamos a diferenciarnos. Y es ahí donde interviene finalmente el fenómeno de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Cuando comenzamos el live, comentamos un punto muy importante, que es que a los cirujanos no nos gusta hablar de complicaciones, no nos gusta hablar de fallas, no nos gusta hablar de fracasos. Es como un anti-marketing que podemos tener, ¿no? Porque obviamente si yo estoy todos los días en mi consulta haciendo reconstrucciones, haciendo cirugía guiada, haciendo implantes, no le voy a hablar al paciente del fracaso de los implantes, pero es en ese momento cuando el paciente te pregunta, doctor, ¿y cuál es la tasa de rechazo de esto? Entonces, hay un factor que para mí no es el último, pero es el más importante, que es la inmunogenética que debe existir entre ambos, ¿ok? Hay una inmunogenética que es ese fenómeno de biodisponibilidad, biotransformación, aceptación, recambio celular, aceptación del injerto e integración final, ¿ok? Hasta de los implantes, que tienes que tener y que tiene que existir en esto. Y nosotros tenemos cada vez más que tratar de apuntalar nuestras técnicas quirúrgicas, aparte de los principios primarios que ya mencionamos, que son los principios de paz, tenemos que apuntalar nuestra técnica quirúrgica a disminuir esa inmunogenética. Entonces es por ello, Jorge, que cada vez que vemos reconstrucciones de maxilares atróficos son mucho más viables con injertos autógenos, o sea, injertos realizados o tomados del propio paciente. Cuando yo hice mi formación en Perú, nosotros hacíamos muchísimas reconstrucciones maxilomandibulares
De hecho, publicamos un artículo que lo puedo compartir contigo. Esto creo que fue en el año 2013 y hacíamos reconstrucciones maxilomandibulares con calote y cresta ilíaca. Cuando habíamos hecho resecciones o habíamos hecho hemimandibulectomía, específicamente con ameloblastomas plexiformes, ¿ok? Esto para cualquier persona es una cirugía que es muy mutilante, es una cirugía en la cual amerita abordajes extraorales, amerita una preparación mayor, una preparación quirúrgica maxilofacial y muchas veces trabajar con otros equipos como de traumatología, de neurocirugía, que nos puedan ayudar a complementar esto. Cuando hablamos de reconstrucciones de maxilares atróficos a nivel odontológico, al nivel que nosotros es el fin de esta charla, nos dirigimos básicamente a tomar injertos. ¿Y dónde podemos tomar esos injertos? Esos injertos los podemos tomar de la línea oblicua externa, específicamente en la mandíbula. Esto todo se hace a través de un abordaje intraoral. Muchas veces los pacientes todavía siguen con la duda cuando uno les explica y por eso es que yo le doy gracias a Dios de poder tener redes sociales y de poder tener Instagram y que tantos colegas compartan su trabajo porque es la mejor herramienta que nos sirve a nosotros para poder mostrar realmente cómo se puede hacer, ¿ok? Y que cada día estamos trabajando en una odontología que es mínimamente invasiva y que hace 10 años o 15 años, cuando se hacía una toma de un injerto autólogo, un injerto de la línea oblicua externa a la mandíbula, era un fenómeno súper complicado, pero hoy en día existen tantos factores, ¿ok? Tantos factores para poder realizar este tipo de cirugías, ¿ok? Y tantas herramientas digitales que podemos utilizar, que es un fenómeno que es súper rápido de hacer y es súper predecible y en donde esa inmunogenética, que era el último factor que estábamos conversando, siempre va a estar presente y vamos a poder tratar. Entonces, ya hablamos de que podemos tomar injertos autólogos específicamente de la línea oblicua externa para lo que sería la rama de la mandíbula. También podemos tomar específicamente de esta parte de la sínfisis mandibular. A mí específicamente tengo mucho tiempo que no los hago de allí. Podemos tomar de dos tipos. Podemos tomar injertos que son en bloque, ¿ok? Para reconstruir y hacer la técnica descrita por el doctor Fuad Khoury. O podemos tomar injertos que ya vienen a partir de cualquier tipo de sistema. Esto no es para este live, el fin no es para mencionar ninguna casa comercial, porque ni a ti ni a mí nos están sponsoreando. Aquí estamos discutiendo nosotros y dando nuestro mejor sí. Pero existen muchas casas comerciales que puedes hacer fresados, ¿ok? Y que estos injertos ya vienen, ya los puedes tomar o obtener particulados. También están descritos en la literatura injertos de la tuberosidad del maxilar, que son muy buenos. El tipo de hueso que nos van a dar este tipo de injertos no es un hueso tan cortical, o sea, no es un hueso tan firme, es un hueso que tiene que estar acompañado de algo más. A mí, cuando hablo de la selección del injerto específicamente, me gusta hablar mucho de lo que son los concentrados plaquetarios, específicamente los protocolos de PRF, de APRF, de SPRF y de IPRF, descritos por el doctor Joseph Chukron, que son verdaderamente una serie de factores proinflamatorios y de cascadas inflamatorias que van a dirigir toda esa serie, toda esta cadena de eventos y van a cambiar realmente el fenómeno de la cicatrización y van a dirigir o van a direccionar todas esas interleuquinas 1, 6, todos estos factores proinflamatorios, toda esa quimiotaxis y ese factor o ese gradiente de concentración térmica se va a dirigir a donde realmente lo necesitamos, que es la herida quirúrgica. Entonces, es muy importante mencionar esa relación que tiene que existir entre el medio celular, local, mecánico y vascular, con el aporte vascular que tienen que tener cada una de ellas. Excelente, doctor. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué tiempo mínimo o aconsejable debemos esperar para proceder a un tratamiento quirúrgico después de finalizar un tratamiento con bisfosfonatos? Esa es una muy buena pregunta. Y la pregunta, yo creo que es la pregunta realizada más hecha a nivel mundial, ¿ok? Y para responderte, sinceramente, tenemos que saber primero qué tipo de bifosfonato ha estado tomando la paciente o el paciente, ¿ok? O los pacientes. Eso es muy importante, ¿ok? Saber el tipo de bifosfonato que ha tomado. Segundo, tenemos que saber la vía de administración. Es sumamente importante. El tipo de bifosfonato, la vía de administración, la dosis que ha tomado y el tiempo.
porque también Ujú. sabemos que este tipo de medicamentos acuden y tienen una farmacocinética y una farmacodinámica de una absorción y actúan como con un depósito. Entonces, muchas veces lo que se suele decir en la literatura o maldecir de muy rápida manera, si son orales 6 meses, si son endovenosos o intramusculares, un año, año y medio, pero el fenómeno aquí no significa que es tan rápido como lo que está escrito en la literatura, con muchísimo respeto lo digo, todos los protocolos que se describen, sino que tenemos que saber, como ya te lo dije, el tipo de bifosfonato, la dosis, la vía de administración y el tiempo. ¿Ok? Es muy importante. Después de eso, hay que aplicar exámenes complementarios, que aquí yo creo que el término está mal indicado de complementarios, como es el CTX, que es un beta-cetelopéptido, ¿ok? Este CTX, que es el beta-cetelopéptido, es una prueba en la cual nos va a indicar a nosotros unos parámetros en el cual nos va a decir o nos va a poder orientar, es la palabra, porque no nos indica, nos va a orientar específicamente en el tipo de protocolo que podemos usar. También es muy importante, Jorge, mencionar que si nuestro paciente tiene una reabsorción o nuestro paciente tiene un resto radicular, tiene un proceso infeccioso odontogénico, el cual involucra su vida, tiene un absceso, tenemos que también actuar de una manera más controlada, haciendo una cirugía, pero también tenemos que controlar el punto de vista sistémico, que son cosas que más que todo este tipo de protocolos los manejamos a nivel hospitalario y a nivel maxilofacial, pero es muy importante mencionarlos porque muchas veces todos somos odontólogos, todos podemos hacer una extracción, todos podemos hacer una rehabilitación, porque para eso fuimos formados, para restaurar todo lo que es el sistema estomatognático, pero no nos olvidemos de eso, ¿sí? Porque muchas veces dejan al paciente, me ha tocado muchísimas veces ser partícipe de este tipo de eventos en el cual se deja al paciente con un proceso infeccioso ontogénico porque toma un bifosfonato, no. O sea, vamos a estudiar esto que simplemente se hace con una buena anamnesis, un buen examen clínico y podemos poder obtener este tipo de respuestas. Excelente. Bueno, como ya escucharon el doctor, siempre llevado de la mano con la historia clínica, vía de administración, dosis y el tipo de fosfonato que el paciente está tomando, ¿verdad? Más que nada por la salud de nuestro paciente y pues hacer un correcto tratamiento, ¿vale? Esta pregunta que me gustaría abordar, doctor, ¿qué fármacos serían los ideales en el postoperatorio de este tipo de casos? Bueno, generalmente, Jorge, en mi consulta, que está dirigida solamente a la cirugía maxilofacial y a la implantología oral, nosotros utilizamos o solemos utilizar cuando vamos a hacer cirugías invasivas, donde vamos a tener quistes, donde vamos a tener que hacer reconstrucciones en lechos que están probablemente infectados, que es tu pregunta, y sí hacemos una profilaxis antibiótica, ¿ok? Esta profilaxis antibiótica la hacemos con un protocolo de una amoxicilina con un ácido clavulánico. A mí me va muy bien con este antibiótico. Y también utilizo muchísimo la clindamicina, específicamente que actúan sobre la unidad ribosomal 50S y que me cubre muchísimo todo el tipo de antibióticos, de bacterias que podamos tener allí. Eh, este es de los dos tipos de antibióticos que utilizamos. No manejamos otro tipo de antibiótico a menos que vayamos ya a actuar en un cuadro de perimplantitis o un cuadro de sinusitis en el cual sí podemos hacer combinaciones, ¿ok? De lechos. Cuando hablamos del protocolo de lo que sería la analgesia del paciente, simplemente usamos AINES. ¿Ok? Del tipo de ibuprofeno, actualmente usamos muchísimo aquí en España. Usamos muchísimo el dexketoprofeno de 25 miligramos que va muy bien al paciente. Esto nos da unas dosis más o menos sostenidas. La farmacocinética y farmacodinámica del producto es bastante buena. El problema es cuando tenemos pacientes con alergias, que sabemos que son cuadros que son realmente dolorosos. Cada día menos, a menos que hagamos protocolos con bajo sedación endovenosa, lo que solemos usar son corticoides del tipo de dexametasona. ¿Ok? Una dexametasona de 4 miligramos o de 8 miligramos que puede ser administrada vía endovenosa. Nos ayuda muchísimo a lo que es el cuadro posquirúrgico inmediato. Ese cuadro posquirúrgico o ese proceso
postoperatorio inmediato de 3 días, de 72 horas, que puede ir desde las 72 a las 96 horas, no debemos asustarnos y no debemos decirle al paciente, cuando el paciente nos llama y nos dice, estoy realmente inflamado, bueno, eso es normal, la inflamación no es mala, la inflamación es buena. Y para los que utilizamos protocolos de APRF, de SPRF, el protocolo de Joseph Chukrom, esta cascada inflamatoria muchas veces se ve más exacerbada, ¿ok? Entonces, eso hay que decírselo al paciente. Y el paciente tiene que tener en cuenta esto, que el hecho de, obviamente, cuando ya vamos a tener una cascada inflamatoria, puede también que tenga alguna febrícula, eso es normal, va a haber un cambio de temperatura, puede haber un enrojecimiento, obviamente los hematomas siempre están presentes, y para ello lo que yo puedo decir que es uno de los grandes secretos que nosotros utilizamos es el hielo. El hielo es muy bueno, proporciona una analgesia, controla muchísimo todo eso que son esas cascadas proinflamatorias y ayuda sobre todo al mantenimiento del fenómeno y del sector como de inmovilización del paciente, ¿ok? Sobre todo cuando hacemos este tipo de reconstrucciones, acuérdense del cierre primario, inmovilización del injerto, la tensión, el diseño del colgajo, que eso que pongamos ahí no se debe de mover. Y es muy importante, más allá de hablar del dolor, de hablar del antibiótico, hablar de la alimentación, Jorge. Y es aquí donde actúa la provisionalización que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Es muy importante la provisionalización y hablarle al paciente. Si nosotros vamos a hacer, con el perdón de ustedes, si nosotros vamos a hacer alguna reconstrucción maxilar, en donde tengamos que hacer una regeneración ósea horizontal, una regeneración ósea vertical, el paciente no debería de tener ningún tipo de provisional que haga presión en esa zona, ¿ok? Así el paciente te diga, yo me lo voy a quitar, yo no voy a comer. Siempre, siempre los 17 músculos que tenemos en la lengua están presentes allí, ¿ok? Y están dándole función. La forma que tenemos en el carrillo, todos esos músculos de la expresión facial también hacen presión hacia adentro, ¿ok? Y es muy importante que el paciente controle todos estos factores y que controle la alimentación. Evitar, evidentemente, todo tipo de ingesta alcohólica, es muy importante que se haga, que tenga una alimentación, una dieta blanda, que sea preferiblemente líquida, fría, en el cual se eviten cualquier tipo de arroces, pastas, cereales, granos, cosas que se puedan introducir en la herida. Es muy importante decirle o recalcarle al paciente que nosotros no tenemos una pistolita de silicón o no tenemos un Loctite para tratar de cerrar herméticamente esa herida. Y que el sistema estomatognático, específicamente la boca, hay 1.000.000 de bacterias que están presentes allí, que se pueden meter ahí dentro. Y con que se metan 0.1 partículas dentro de esa herida, se nos va a complicar todo y va a poner en riesgo todo el maravilloso injerto de la línea oblicua externa o el injerto de la sínfisis que pudiste tomar o injerto de tejido conectivo, todo se va a comprometer. Entonces, es tan importante tener esa primera consulta y dedicarnos, realmente dedicarle el tiempo al paciente, establecer ese protocolo reverso, estudiar todo este tipo de factores, decirle al paciente que tiene que tener un cuidado postoperatorio, que no puede hacer ningún tipo de esfuerzo físico, que no puede volar, que no puede tomar aviones, que tiene que tener un control postoperatorio. Nosotros particularmente, nuestro protocolo de trabajo es, hacemos la cirugía, estamos en constante comunicación, todo mi equipo de trabajo está en constante comunicación con el paciente, 48 horas vía telefónica con él, a las 48 horas lo volvemos a ver, luego lo vemos a la semana de la cirugía, luego lo volvemos a ver a los 10 días postquirúrgicos o a los 15 días y retiramos puntos a los 21 días y a las 6 semanas volvemos a controlar. Y ya hacemos un control a nivel tomográfico o a nivel de radiología convencional con ortopantomografía cada 4 o cada 5 meses, ¿ok? Para ver la estabilidad de todos los injertos o de todos los implantes que hayamos colocado. Excelente, doctor. Bueno, por aquí vi otra pregunta, nos preguntan por ahí, Oscar, ¿por cuánto tiempo indica el hielo? Lo indico por 3 días. 3 días. Mientras más tiempo pueda utilizar el hielo, mejor, ¿ok? Si hacemos algún procedimiento a nivel de la línea oblicua externa o a nivel posterior,
tratamos de mandar a utilizar estas cintas o estas fajas en las cuales se pueden colocar los criogel. A mí me parece muchísimo más efectivo el hielo directamente o algo que no pierda ese potencial efectivo del térmico, específicamente del frío, ¿ok? Porque cuando se calienta ya el paciente se lo deja allí colocado y el problema es que ya no está haciendo ningún efecto, entonces está calentándole más bien. Pero mientras más tiempo se coloca el hielo, mejor. Excelente, doctor. ¿Cuál sería la tasa de éxito en este tipo de casos? Obviamente llevado de la mano con un correcto diagnóstico y pues obviamente con la colaboración del paciente, vaya. Depende de la técnica, depende de la técnica, Jorge. Por ejemplo, yo no sé si pueda yo compartir desde aquí. Sí, sí puedo, ¿verdad? Se ve allí, ¿verdad? Sí. ¿Se ve allí? Ok, fíjate que aquí tenemos, dentro de los tipos de injertos que nosotros podemos hacer, podemos observar el de la línea oblicua externa, podemos utilizar reconstrucciones a nivel también de lo que sería la sínfisis mandibular, que es este que estamos viendo aquí, y podemos hacer el injerto particulado directamente del trígono retromandibular. Para utilizar reconstrucciones maxilofaciales avanzadas, el que más solemos utilizar es este, ¿ok? Que es el de la línea oblicua externa. Y aquí podemos ver más o menos cómo sería la forma del injerto particulado, que es este que está aquí, lo hacemos a través de una pequeña incisión a nivel del trígono del tercer molar. Luego, esto ya no sale directamente mezclado y lo que solemos mezclar es con concentrados plaquetarios del tipo de APRF, del protocolo de Chukron. Aquí está lo que te mencionaba anteriormente sobre los 4 principios biológicos de la regeneración ósea guiada. Ok, esto es una toma de una reconstrucción de unos injertos, la toma específicamente de injertos corticales, en donde es muy importante hacerlo del cierre primario, la angiogénesis que les mencioné, y la creación y el mantenimiento de espacio y sobre todo la estabilidad de estos injertos. Estos injertos autólogos, específicamente en bloques, tienen que tener unas condiciones, ¿ok? Tienen que tener una cortical externa, que viene a ser esta, que la colocamos hacia afuera, el cual nos va a proveer específicamente toda la consistencia y que va a permitir todo ese fenómeno o va a actuar como una cortical, va a actuar como un paragolpes, ¿ok? Para permitir esa penetración vascular. Luego vamos a tener la cortical interna que estaría justamente aquí, que es lo que va a permitir esa revascularización, ¿ok? Que es muy importante y sobre todo recordar lo que es la inmovilización del injerto. Me tomé el atrevimiento de mostrar este caso, que era lo que nosotros estamos haciendo como un caso muy rápido, no es un caso tan complejo, pero es un caso que podemos aprender muchísimas cosas, que es la condición inicial clásica de un paciente. Esto ya para ir viendo y respondiendo a las preguntas finales, ¿no? Fíjense que la condición inicial, esto es un caso que manejamos en mi clínica, en la Clínica Dental Fuente del Amor aquí en Madrid. Esta paciente es el clásico paciente que siempre acude a la consulta, que le vas diciendo, vas a perder los incisivos laterales inferiores, los incisivos centrales, y cuando hacemos el examen imaginológico, específicamente la tomografía, fíjense cómo vemos quistes periapicales y cómo el hueso justamente del proceso alveolar está completamente comprometido. Entonces es donde tenemos que empezar a instaurar el protocolo de rehabilitación y instaurar un protocolo de planificación reversa, en donde en este caso nosotros nos decidimos por utilizar la técnica del doctor Iftan Urban, que es el Sausage Technique. Hicimos un decolado completo de todo lo que sería el piso de la boca con el curetaje óseo. Este es el tipo de fresas que nosotros utilizamos para tomar los injertos del trígono retromolar. Fíjense que en la rama justamente lo que hacemos es una pequeña incisión. Yo muchas veces aprovecho, si el paciente tiene algún tercer molar, alguna muela del juicio, alguna cordal que retirar, aprovechamos ese mismo momento, hacemos todo y con el mismo abordaje lo podemos hacer porque de verdad que es muy sencillo. El colgajo para acá sí tiene que ser un colgajo mucoperióstico, espesor completo, y tenemos que colocar justamente para poder obtener ya el injerto particulado de lo que sería la zona cortical, que es la zona más externa, la zona que va hacia afuera, hacia la parte interna, que es donde vamos a tener la parte medular. ¿Ok? A los 6 meses postoperatorios, fíjense cuál es el cambio. Y aquí la encía ya muestra, la fotografía muestra otra cosa, muestra otra sonrisa, ya no se ve tan enrojecida y ya vemos cómo ya empezamos a tener lo que es un grosor, tenemos una altura adecuada, ¿ok? Para poder reconstruir. Y fíjense cuando hacemos
lo que es la cirugía de la segunda fase, ¿ok? Cuando levantamos ese colgajo, fíjense todo el hueso que hemos reconstruido para ahora finalmente sí poder colocar implantes en una buena posición y con una buena cobertura ósea, tanto vestibular como lingual o palatino. Es muy importante recordar que el manejo del tejido blando siempre nosotros lo hacemos, ¿ok? Es algo que hemos tenido que aprender como cirujanos, te lo comenté al inicio de la charla, perdón, en donde fíjense que el incremento de todo este tejido conectivo, todo este tejido queratinizado, cómo hacer el manejo de cada uno de los colgajos, es lo que nos va a dar finalmente el manejo de estos perfiles de emergencia. Pero aquí, ¿qué pasa? Que esto es como es la vida clásica. Aquí tenemos 6 meses de tratamiento, ¿ok? Más 3 meses del postoperatorio de los implantes. Entonces, es bien importante ver en este brief todos los pasos que tenemos que hacer y que en este tipo de tratamientos no hay vías rápidas, ¿ok? En este tipo de tratamientos hay vías que son step by step, es donde nosotros tenemos que hablar con el paciente desde el momento número 1, desde el momento 0, cuando vamos a hacer la planificación reversa, y es en ese momento en donde nosotros tenemos que decirle realmente hacia dónde va, cuánto tiempo nos va a durar, cuáles son las posibles complicaciones o fracasos, qué es lo que puede suceder y cuándo finalmente el paciente va a estar rehabilitado o restaurado. Sobre todo, querido amigo, cuando hablamos cuando hablamos del manejo de quistes, ¿ok? Cuando tenemos lesiones asociadas, cuando tenemos tumores, que nosotros tenemos que hacer la enucleación, el curetaje óseo, hacer todo el compromiso y todo el manejo de los mismos para posteriormente hacer la reconstrucción, que viene a ser muchísimo más complicado que hacer una reconstrucción maxilomandibular de una manera normal o rutinaria. Excelente, doctor. Doctor, ¿qué tipo usó membrana en este caso? Sí, ¿Qué tipo sí, de membrana? usamos unas membranas de colágeno de 30 por 40 de tipo bovina, ¿ok? Que se las estamos utilizando aquí, bastante buena. También solemos utilizar las cross-linked, que nos ayudan muchísimo. Usamos chinchetas también para hacer la fijación completa, tanto en la parte vestibular como en la parte lingual, que yo creo que viene a ser uno de los puntos más importantes o el punto clave, el factor clave para poder garantizar el correcto espacio y la correcta formación ósea y ese contacto íntimo que tiene que tener el injerto óseo con el lecho quirúrgico receptor. Eso es lo más importante, que ahí no exista y que todo esté completamente comprometido, que todo esté conglomerado y que tenga una cercanía muy, muy importante. Yo creo que el punto más importante, hablando quirúrgicamente de esto, de toda la cirugía o de todo el fenómeno, es el abordaje y el diseño de la incisión y el colgajo propiamente dicho, ¿no? Hay que liberar muy bien, esto lo que nos va a garantizar a nosotros es que todo este decolado mucoperióstico y todo este manejo del colgajo nos va a permitir un cierre primario sin tensión, que nos va a facilitar en un futuro, nos va a permitir o evitar complicaciones como son las dehiscencias, ¿ok? O como son las fenestraciones de los injertos o como son las infecciones que vienen como unas complicaciones secundarias o terciarias a las mismas. Excelente, doctor. Muy bien. Bueno, a todos los espectadores les hago un llamado. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, con todo gusto se la harán saber aquí al doctor Edgar Cabrera. Saludos por ahí a mi amigo Harold Castañeda. Ah, mira, muy bien. Aquí también está mi amigo italiano de Make It Digital. Es un gran amigo que está en Roma, hace unos trabajos increíbles del laboratorio. Vamos a ver un poquito los mensajes que no hemos tenido tiempo de poder verlos. A mí no me deja verlos, Jorge. Si a ti te deja verlos. Sí, claro que sí, doctor, por ahí. Y pues hago llamado a la gente para que se anime a preguntar, aprovechen que tengo a esta eminencia aquí con ustedes, el doctor Edgar Cabrera, pregúntenle. Vamos a ver si hay alguna otra duda por ahí.
Si en dado caso que ya no haya dudas, preguntas o cualquier otra comentario, pues es hora de finalizar. De igual manera pues les comento que este live va a quedar guardado en mi perfil por si acaban de entrar, se lo perdieron, no se preocupen. Bueno, por ahí tenemos una pregunta, doctor. ¿Qué porcentaje hay de fracaso? Mira, es muy buena la pregunta que hace el compañero, así como la pregunta que hicieron del bifosfonato. Esto es una muy buena pregunta también. Y es una buena pregunta. Permíteme que voy a compartir otra vez la pantalla, porque Sí, dentro de la claro. gama de técnicas quirúrgicas que nosotros podemos ofrecer al paciente, cuando hablamos de reconstrucciones maxilares o reconstrucciones maxilomandibulares específicamente, tenemos el uso de alguna herramienta, ¿ok? Como son, saludos a Ana, que también está aquí en Madrid, que tiene una revista excelente, Ana de Peridoncia, que la estoy viendo aquí. Fíjense que cuando hablamos del uso de maxilares atróficos, tenemos los implantes pterigoideos y tenemos los implantes cigomáticos, ¿ok? Los cuales son una extraordinaria herramienta para el manejo de este tipo de casos, ¿ok? El manejo, el que tiene en la disposición y tiene toda la implementación y todo el equipo de trabajo y el protocolo para poder utilizar este tipo de herramientas es muy bueno, ¿ok? Entonces, también no hay que olvidar el uso de los implantes cortos o el uso de los implantes extracortos, ¿ok? Es muy importante el uso de los implantes cortos o extracortos, Jorge, porque desde mi punto de vista como cirujano, es brindar al paciente una herramienta o brindar al paciente una oportunidad más antes de hacer una elevación de piso de seno maxilar con la técnica abierta de SLA o cualquier técnica. Y el uso de este tipo de implantes muchas veces no, está demostrado que tienen un gran potencial y una biomecánica increíble, ¿ok? Para poder rehabilitar este tipo de maxilares. El otro, como ya hemos mencionado, el uso de los injertos autógenos, ¿ok? Específicamente para hacer el GBR, la Guided Bone Regeneration, hay muchas técnicas, la técnica del doctor Fuad Curi, la técnica del doctor Ipstan Urban, hay cursos aquí en Madrid excelentes, también está el curso del doctor Pierre Gallo, está el curso del doctor Javier Mayor, que son de verdad cursos muy interesantes para poder aprender estas técnicas. Dentro de la gama de técnicas quirúrgicas, el uso de la cirugía guiada es evidente que hay que utilizarla, o sea, porque la cirugía virtual guiada nos ayuda a colocar implantes, no solamente ya lo hacemos de manera rutinaria, pero nos ayuda a utilizar implantes en mandíbulas realmente estrechas, en sitios que están estructuras vitales comprometidas, como el seno maxilar, podemos colocar implantes inclinados donde nos van a garantizar el arbotante y donde nos van a garantizar el anclaje y la estabilidad primaria de los mismos. Como ya mencioné, el uso de los injertos autólogos descritas por el doctor Curi, el doctor Ipstan Urban, la técnica del sinus lift, que es la elevación de piso del seno maxilar, y para el punto de vista maxilofacial no debemos olvidar lo que es la técnica de distracción alveolar y la distracción osteogénica, descrita por el doctor César Guerrero, que también tenemos el orgullo de ser otro venezolano más. Estas técnicas es para mí como la parte en la cual no quería olvidarme sin compartirlas, ¿ok? Porque es como la gama de opciones que nosotros podemos tener al reconstruir un paciente y esa gama de opciones es importante mencionarla. Creo que leí una pregunta que quiero aprovechar para ya en esta última parte que decían algo de los concentrados plaquetarios. Si me la puedes leer. Sí, claro, doctor. Bueno, nos preguntan por ahí, ¿en el último caso usó factores de crecimiento como el PRF o solo hueso y membrana? Se cortó, perdona, utilizó. Ok, ahí va otra vez. En el último caso, ¿usó factores de crecimiento como PRF o solo hueso y membrana? No, en todos nuestros casos, en todos los protocolos, de hecho nosotros tenemos publicado un artículo que lo publicamos creo que hace 2 años, que son las 9 diferentes utilidades del protocolo específicamente del doctor Joseph Chukron, ¿ok? Que es con el protocolo del APRF. Nosotros utilizamos en prácticamente todos los procedimientos quirúrgicos de cirugía oral menor, de cirugía maxilofacial y de implantes el PRF, ¿sí? Para todos los casos yo utilizo el PRF. Lo utilizo para, por ejemplo,
no es de esta charla, pero podemos hablar de ello específicamente. Podemos utilizarlo para hidratar el injerto, podemos utilizarlo para hacer específicamente el protocolo del sticky bone, que es muy importante, ¿ok? Que también es un protocolo descrito por el doctor Chu Krohn, en el cual nosotros podemos obtener injertos de gran tamaño, ¿ok? Con una consistencia bastante buena, que nos van a permitir poder adaptarlos y nos va a permitir una buena maleabilidad y adaptación excelente en el lecho quirúrgico para poder adaptarlos y luego cubrirlos con membranas de colágeno. Yo posteriormente la membrana de colágeno siempre, en la mayoría de los casos, los cubro con las matrices de PRF, que son estas membranas que nosotros podemos ver. Si hablamos del tema de implantes, para las elevaciones de piso maxilar es un sine qua non utilizar para mí el protocolo de PRF, sobre todo si tenemos alguna micro perforación o alguna perforación importante, son de gran ayuda, ¿ok? En el caso de manejo de quistes y tumores o de quistes periapicales, que son muchísimas lesiones apicales que tenemos, y no podemos colocar el implante, simplemente hacer el relleno de estos con plugs o coágulos de PRF nos ayuda muchísimo a estimular todo ese potencial regenerativo que está presente en el proceso alveolar. Eso es muy importante, ¿ok? En el caso de los implantes utilizamos muchísimo los plugs, perforamos los aditamentos protésicos, ¿ok? Estos aditamentos, los multi-units, los cicatrizales, los tornillos de segunda fase, los perforamos y eso nos va a permitir un sellado bastante armónico que va a garantizar la estabilidad y la instauración, o me va a dar una estabilidad que sabemos que no dura más de 7, 14, 21 días, hasta más no llegar ahí, pero me va a poder brindar como esa ventana que va a separar la cicatrización del medio externo, ¿ok? La cavidad oral y el medio interno. Entonces, nosotros específicamente lo utilizamos. Dentro de la gama de técnicas quirúrgicas, Jorge, también es muy importante mencionar los protocolos de osiodensificación, ¿ok? El uso de los protocolos de osiodensificación. Existen actualmente muchos sistemas estandarizados a nivel mundial y estos protocolos son muy buenos, son muy útiles cuando tenemos crestas maxilares realmente estrechas, nos van a permitir poder hacer expansiones, ¿ok? O nos van a permitir también poder hacer técnicas de elevaciones de piso de seno. Lo que yo quisiera concluir o quisiera dejar el mensaje que para hacer realmente el abordaje quirúrgico de un maxilar atrófico, yo creo que no podemos tener o no podemos seleccionar solamente una técnica, ¿ok? Tenemos que ir a la guerra y tenemos que ir para toda la gente joven que nos está viendo, lo más importante y lo más bonito que nos brinda la rehabilitación del maxilar atrófico es que tenemos que aprender a trabajar en equipo y que nuestro equipo tiene que estar realmente capacitado, tiene que tener todas las técnicas, tiene que conocer todos los protocolos, tiene que estar realmente unido como un equipo para poder asumir todas las complicaciones que vayan a tener en cualquiera de las especialidades. El hecho de que yo reconstruya un maxilar y que gane una altura, que gane una suficiente, una enorme anchura para poder colocar un implante y que posteriormente mi equipo de rehabilitación tenga una falla, una complicación, no significa que no es una complicación mía, es una complicación de todo el equipo. ¿Ok? Es una complicación en la cual nosotros tenemos que saber cómo manejarla y tenemos que hablarla con el paciente y es por eso la importancia de no es estandarizar este tipo de protocolos porque estos protocolos en estos pacientes, estos protocolos perfectos no existen, ¿ok? Porque son pacientes, como mencionamos, que tienen un compromiso del más allá, tienen un compromiso funcional, tienen un compromiso psicológico, tienen un compromiso de fonación, tienen muchas estructuras o tienen muchos órganos los cuales están afectados. Lo que sí es importante es saber todas las técnicas, ¿ok? Es muy importante también para los que son más jóvenes o también nos pasa muchísimo a los que tenemos mediana experiencia o a los que tienen mayor experiencia el saber decir que no. Nosotros no sabemos todas las técnicas. Yo tengo millones de colegas en los cuales manejan injertos libres microvascularizados, los cuales yo tengo el conocimiento, pero no tengo el potencial, no tengo el equipo para poder realizar ese tipo de cirugías y simplemente no hay nada más bonito que poder resolver al paciente y poder derivar al paciente para que finalmente llegue al fin común, que es que se vea realmente rehabilitado. Y eso es algo que yo creo que en la odontología tenemos que empezar a recuperar, empezar a tener esa ética, empezar a aprender a decir que no, a tener que formarnos, a salir de nuestras consultas, que es lo que estamos logrando, que la pandemia nos dejó esto, estrechar lazos de amistad,
no solo nos dejó malísimas noticias, pérdidas terribles familiares y de amigos, sino que también nos dejó el permitir este tipo de charlas, el conocer y estrechar y compartir conocimientos y aprender nuevas técnicas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Excelente, doctor. Vamos a ver por ahí ya para despedirnos del doctor Edgar Cabrera, pues le agradezco mucho su ponencia, la verdad estuvo de lujo. Para todos los espectadores, de igual manera les hago saber que este live va a quedar guardado por ahí en mi feed de Instagram para que vayan y lo vean completo. Que voy a mandar por ahí algunos saludos. Dental Fuente de la Mora, un saludo. Saludos al A doctor la doctora Nerio, que Ana está por Periodoncia, ahí. Ah, mira, mi equipo. Muy bien. A la doctora Ana. a todo el equipo de Aquí All está mi White amigo Oficial, de quiero Make mandarles un fuerte Digital. saludo. Bueno, Excelente. Jorge, Como lo nada, no me comentaba el queda doctor más Edgar, que desde agradecerte. España, claro, claro que sí, No continúe, me doctor, queda más nada continúe. que agradecerte la invitación, tu tiempo, las ganas, pedirte unas disculpas públicas porque por múltiples compromisos que tenemos de cursos y de todo lo demás, siempre estamos cambiando, hemos tenido que cambiar varias veces la fecha del live, pero bueno, aquí está, se dio, yo creo que yo estoy encantado de haberte conocido, de haber compartido contigo, ojalá que podamos hacer futuras conversaciones como estas, porque de verdad que son muy fructíferas y uno se alegra mucho al ver a tantos amigos compartiendo conocimientos y saber que uno está colaborando en parte a esa famosa educación continua que tenemos que hacer. De verdad que muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por haber tomado o haberme seleccionado dentro de todos los expositores y todos los conferencistas que has tenido, que sé que son de gran importancia y auparte, porque sé que eres muy joven, a continuar haciendo esta hermosa labor que estás haciendo, porque de verdad que lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Y de igual manera, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a los espectadores por su tiempo y haber disfrutado de esta gran charla. Les recuerdo a todos los seguidores que mi página está abierta para cualquier duda, pregunta o comentario, con todo gusto. Y que estén al pendiente porque como con el doctor Edgar, hay diferentes en vivos con diferentes especialistas. El doctor Edgar hoy está en España, yo estoy en México. Entonces, pues para finalizar, pues muchas gracias, doctor. Le agradezco su tiempo, la gran ponencia del día de hoy y espero futuras colaboraciones con usted, ¿vale? En dado caso que así se lleguen a dar, ¿verdad? Si no hay dudas, preguntas o comentarios por parte de los espectadores o usted, doctor Edgar, pues por mi parte sería todo. Y pues le mando un fuerte abrazo y que tenga pues buenas noches allá en España, aquí apenas es mediodía. Bueno, por aquí ya son las 10:38, así que muchísimas gracias, Jorge, nuevamente, y un saludo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias. Saludos, hasta pronto. Hasta pronto.